El Tribunal Supremo de Nueva York impuso una multa de 1,6 millones de dólares a la organización Trump del expresidente estadounidense. Se la declaró culpable de una trama de evasión fiscal durante años, una multa que muchos consideran como simbólica. Tenemos reporte. Un tornado ha dejado cerca de una decena de muertos y numerosos destrozos en el estado estadounidense de Alabama. Las autoridades han declarado la emergencia en 6 condados. La cifra de víctimas podría ascender. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las fuerzas de seguridad de Perú actuar de forma legal y proporcional durante las protestas, que suman ya 49 muertos. Los manifestantes mantienen exigencias y bloqueos contra el gobierno, especialmente en el sur del país. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Estados Unidos. La organización Trump tendrá que pagar una multa de 1,61 millones de dólares por la trama de evasión fiscal que operó durante años. Así lo determinó un juez del Tribunal Supremo de Nueva York, que encontró culpable a la compañía en diciembre pasado. La penalización es la máxima posible tras los 17 delitos económicos de los que fue hallada culpable. Anteriormente, nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos comentaba por qué esta multa es considerada por muchos como simbólica. Es considerada simbólica porque 1,6 millones de dólares es bastante poco para una organización acostumbrada a manejar billones de dólares en Estados Unidos, y lo que dicen ya muchos analistas es que se va a tener que revisar la legislación financiera en Nueva York, porque pues a muchas empresas les sale de alguna manera no tan costoso hacer este tipo de crímenes fiscales y crímenes financieros si la deuda va a ser de apenas 1,6 millones de dólares. Esta es la deuda más alta que se le puede cobrar en el estado de Nueva York a las organizaciones en este tipo de crímenes financieros. Recordemos que las organizaciones de Trump fueron ya halladas culpables de 17 crímenes financieros, entre ellos falsificar balances financieros y también fraude fiscal, y por eso entonces esta multa es considerada simbólica. Hay que recordar que la organización de Trump tendrá 14 días para pagar esta multa, y que ninguno de los integrantes de la organización de Donald Trump pues irá a la cárcel o tendrá consecuencias criminales personales para los miembros de esta organización. También en Estados Unidos continúa la polémica por un segundo paquete de documentos clasificados en la residencia del presidente Joe Biden tras el hallazgo de un primer grupo en sus antiguas oficinas en noviembre de 2022. Los abogados de Biden fueron quienes encontraron los archivos y los entregaron a las autoridades, pero los republicanos aseguran que no se está dando el mismo trato que a un caso similar contra el expresidente Donald Trump, pese a que este jueves el fiscal general designó a un fiscal independiente para investigar el caso. Y cerca de una decena de personas murieron por el tornado que pasó por el estado de Alabama, destruyendo viviendas y dejando sin electricidad a miles de habitantes en el sureste del país. La gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 6 condados. Esto es todo lo que queda de esta casa después de que un tornado arrasara la ciudad de Selma, en Alabama. Fuertes vientos azotaron el jueves el sur de Estados Unidos, dejando territorios devastados. Esto es mucho daño, toda mi casa está patas arriba, tenía una tienda justo ahí, ha desaparecido. Varias personas han muerto, entre ellas un niño de 5 años en Georgia, cuando un árbol cayó sobre el coche en el que se encontraba. Decenas de casas han quedado destruidas en todos los estados del sur. Al menos 23.000 residentes de Alabama seguían sin electricidad el viernes por la mañana, mientras los empleados de las compañías eléctricas trabajaban para reparar los daños. La gobernadora del estado, Kay Ivey, decretó el estado de emergencia en los condados más afectados. El vecino estado de Georgia hizo lo propio y también canceló las clases en al menos 6 condados el viernes. Sabemos de personas que quedaron varadas y las casas literalmente se derrumbaron y estaban debajo del sótano. Y ya sabes, estamos tratando de llegar a personas así en este momento. Todavía tenemos personas desaparecidas que tenemos que averiguar dónde están y podrían estar refugiándose en otro lugar. Los tornados siempre han sido habituales en Estados Unidos durante los meses cálidos, especialmente en el centro y el sur del país, pero los científicos afirman que el fenómeno meteorológico del jueves es inusualmente dañino para esta época del año.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte cambió a sus ministros de Interior, Trabajo y de Mujer tras aceptar la renuncia de sus antecesores. Esto en medio de las protestas que se extienden especialmente por la frontera sur del país, fronteriza con Bolivia, y que han dejado casi medio centenar de muertos. Al respecto, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó a las fuerzas de seguridad del país que deben actuar de manera legal y proporcional. Lluís Muñoz con los detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su visita a Perú. Tras reunirse con víctimas, congresistas y la presidenta, constataron un clima de extrema polarización y una fuerte estigmatización étnica y regional. Pidieron a la policía de atenerse a los estándares interamericanos e hicieron un llamado. Lo que estamos instando es a un diálogo amplio. Ese diálogo amplio puede contener acuerdos. Y esos acuerdos tienen que originarse de esa amplia representatividad y tienen que ser en el marco del Estado de Derecho. Sin acuerdo político, así se ve la frontera entre Perú y Bolivia. Los manifestantes mantienen los bloqueos y decenas de camiones llevan 10 días varados. Vamos a permanecer sí o sí acá, hasta que se vaya la presidenta. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte trata de ganar aire ante la comunidad internacional. En la cumbre virtual de la Voz del Sur Global, dijo que su gobierno promueve el diálogo por la paz y la reconciliación. Esto en plena crisis diplomática con México, Colombia y Bolivia, y tras recibir un llamado de atención de Chile y Estados Unidos. Mira, yo estoy bien preocupado porque estamos corriendo el riesgo de aislarnos. Y como el Ejecutivo no tiene bancada parlamentaria, ¿no? Como no tiene fuerza política ni aparato político, está asumiendo la agenda de política exterior del Congreso. Es más, de los sectores más duros del Congreso, de la derecha. Temporalmente. Las protestas estallaron el 8 de diciembre con el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso. Esto derivó en su posterior encarcelación, acusado de darse un autogolpe de Estado. Los manifestantes se rebelaron y ahora exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente. Nos vamos hasta Brasil. La Corte Suprema del país acordó, a petición de la Fiscalía, abrir una investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esto por presuntamente haber alentado las protestas antidemocráticas que acabaron con el asalto a las sedes de los 3 poderes estatales en Brasilia el pasado domingo. Se anunció también que se pedirá la orden de extradición contra el exministro de Justicia, Anderson Torres, si no vuelve al país antes del lunes. Y alrededor de 28.000 armas incautadas por las fuerzas de seguridad colombianas fueron fundidas para transformarlas en varillas de acero que servirán para la construcción de viviendas en el departamento de Boyacá, en el centro del país. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Transformando armas en esperanza. Así se llama la iniciativa de la empresa productora de acero Gerdau Diaco, que cuenta con la colaboración del ejército colombiano. Más de 28.000 armas incautadas fueron donadas y fundidas con la misión de enviar un potente mensaje: modificar los elementos que hacían daños en las calles en herramientas útiles. Son armas que están en poder de delincuentes de diferentes categorías y pelambres. Esas armas hoy se recogen y una vez fundidas pasan a ser acero de construcción que se va a llevar parte de eso a vivienda de interés social. Pistolas, fusiles, ametralladoras y lanzacohetes, entre otro tipo de armamento, son parte del proyecto de la empresa que apunta a edificar casas en el departamento de Boyacá, donde tiene su sede central. Tuvimos la oportunidad de contribuir con Colombia con la destrucción de armas que fueron capturadas por las Fuerzas Armadas y donde nosotros transformamos estas armas en aceros que nosotros donamos para a construcción de viviendas para las personas que viven cerca de nuestra planta. Desde 2018 se han fundido alrededor de 180.000 armas en el país. El ejército se comprometió a continuar colaborando con la iniciativa con un único objetivo: llevar tranquilidad a la vida de los colombianos. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.